Listo, aquí estamos grabando pues el tema del proyecto incremental. ¿Cuál es la particularidad de un proyecto incremental? Por ejemplo, miren que uno se puede enfrentar a evaluar un proyecto de este tipo. Resulta que yo quiero comprar, por ejemplo, la franquicia de Subway y ofrecen dos tipos de franquicia, ¿sí? Ofrecen, por ejemplo, la de 125 metros y puede que yo ya esté en la de 70 metros, digamos que la franquicia de tamaño pequeño, y me está yendo muy bien y de pronto estoy considerando la posibilidad de pasarme a, digamos que a la franquicia de tamaño grande de 125 metros. Puede ser pues como este el caso, ¿sí? Entonces, miren que uno podría tener como la tentación de decir, bueno, en el periodo cero por la franquicia de 125 metros cuadrados hay que dar 1.200 millones de pesos, ¿sí? Y los flujos de fondos netos que se esperan son los que están aquí, pues para el año 1, 90 millones de pesos, para el año 2, 615 millones de pesos, etcétera, etcétera, para cada uno de los 6 años que es la vida con la que estoy evaluando el proyecto. Entonces, eh, pues, digamos, si recordamos cómo se calcula el BPN, entonces pues uno utiliza en función financiera, eh, puede ser la función de BNA, ¿sí? Y recordemos que eh, podemos poner una tasa, digamos, hipotética del 10%, un costo del capital del 10%, y el valor de subrayar estos fondos desde el momento 1 hasta el momento 6. Entonces, eso en valor presente estamos hablando de 2.428 millones, pero recuerden que para que el valor presente sea neto, pues lo que hacemos es quitar el valor de la inversión, 2.200 millones, ¿sí? Entonces, uno en este ejercicio podría tener un BPN de 1.228 millones de pesos, ¿sí? Como es superior a cero, pues por el lado del indicador del BPN es factible. Y ahorita si vamos a calcular la TIR, entonces también dentro de las funciones financieras encontramos la función TIR y aquí simplemente damos el rango de valores desde el momento cero que tiene la inversión hasta el momento eh, del el momento 6 que viene siendo I3. ¿Listo? Entonces, si le damos ahí, esa TIR de este proyecto, pues es superior al costo del capital, que recuerden que le dimos que era 10%, ¿sí? Entonces también, si el proyecto tiene una TIR que es superior al costo del capital, en este caso 10%, pues factible, ¿sí? Entonces uno, si no hace el análisis como proyecto incremental, pues uno se podría ir por la inversión de la franquicia grande, ¿sí? Entonces, eh, básicamente, el análisis de proyecto incremental lo que busca es más bien como analizar el diferencial, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es el diferencial de la inversión? 1.200 millones, ¿sí? Menos los 800. Aquí, para estar en la franquicia de tamaño grande, hay que poner 400 millones de pesos de más, ¿sí? Y eso pues va a tener también, obviamente, unos flujos mayores, ¿no? Pues en el primer año no es el caso, pero de ahí en adelante, digamos que el hecho de invertir 400 millones de pesos más va a generar un incremental también en los flujos de fondos a lo largo de los 6 periodos. Entonces ahora, si volvemos aquí a calcular el BPN, entonces en este caso, este BPN está pues aquí trayendo a presente los flujos del año 1 hasta el año 6.
y restando el monto de la inversión. Entonces, mire que acá se genera 138 millones de BPN en este proyecto incremental, ¿sí? Y si se analiza la TIR, entonces a través de la TIR, bueno, incluso pues la TIR también la podemos copiar, ¿sí? Entonces, la TIR tiene digamos que un 17%, ¿listo? Eh, también es superior digamos, al costo del capital del 10%, ¿sí? Entonces, en este caso, pues uno podría pensar que el hecho de meterse en un proyecto de una franquicia más grande, ¿sí? De todas formas está generando 138, digamos, millones de pesos más, ¿sí? Y tiene una TIR del 17%, ¿sí? Que es superior al 10%, entonces también es factible, ¿sí? Entonces, ¿qué nos muestra? O sea, sigue siendo factible, ¿sí? Pero lo que está evidenciando de alguna manera esto eh, es que el negocio, cuando estamos en la franquicia pequeña, pues es el negocio realmente más atractivo, ¿sí? Eh, aquí el hecho de haberlo incrementado, digamos que desaceleró un poco el crecimiento, ¿sí? Que la diferencia entre el proyecto grande y el proyecto pequeño, pues está en el terreno positivo, eh, pero no con un impacto tan importante como se veía pues analizado solamente a la luz del proyecto grande, ¿sí? ¿Qué puede darse el caso? ¿Sí? Puede darse un caso pues donde definitivamente no sería interesante para nada pues meterse en el grande. Por ejemplo, si el costo del capital fuera más alto, ¿sí? Si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con un costo del capital del 15, miremos a ver qué pasa, 15 acá y 15 acá. Entonces se va pues como deteriorando, ¿sí? Ahora, si ya es más de este 17, ¿sí? Si el costo del capital fuera, por ejemplo, del 20, la franquicia grande pues estaría dejando riqueza por 596 millones, pero aquí ya digamos sí cambiaría el patrón de decisión, ¿sí? Porque fíjense que ya conseguí los recursos al 20, eh, me destruye riqueza, ¿sí? Me genera en el proyecto incremental una, una pérdida de 49 millones porque 20% es más grande, el costo del capital es más grande que la TIR, ¿sí? Entonces, en este caso, miren que los números solitos del proyecto de la franquicia pequeña, sí, sí dan, ¿sí? O sea, usted estando en la franquicia pequeña, genera riqueza por 645 millones de pesos y tiene una TIR del 48%, que es superior al 20%. En el proyecto grande, sus indicadores siguen siendo factibles, pero es porque el proyecto de la franquicia pequeña se los está arrastrando, ¿sí? Le está como subsidiando parte de ese crecimiento, porque ya si lo mira a la luz de solamente la diferencia entre el proyecto grande y el proyecto pequeño, aquí sí ya no da, ¿sí? Entonces, esto nos estaría mandando una conclusión de que no deberíamos estar en la franquicia grande, ¿sí? Sino que deberíamos simplemente quedarnos en la franquicia pequeña. ¿Listo? Entonces, es un análisis adicional que nos permite hacer la técnica del proyecto incremental.